Esto es Artios Crecer. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta nueva edición y a esta nueva etapa del Ministerio Artios, en esto que hemos llamado Artios Crecer. Artios Crecer tiene el propósito, la convicción de multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Posiblemente los que vieron el video anterior pudieron notar que a partir de ahora vamos a estar tratando temas de crecimiento aquí en Artios y por eso le hemos llamado Artios Crecer. Y en ese video, en el de la vez pasada, establecíamos una visión para nuestra vida y ministerio a través de la pregunta, y en mi opinión, una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta durante los siguientes 13, 14 videos más o menos aquí en Artios Crecer. Vamos a estar dando algunos pasos en un viaje hacia el crecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestra vida ministerial. Y en esta ocasión vamos a dar el primer paso, el paso número 1 en nuestro viaje de crecimiento. Y la idea principal que quiero dejar en tu mente a través de este video es la siguiente: crece hacia tu propósito. Crece hacia tu propósito. ¿Por qué es importante esto? Porque el crecimiento requiere un propósito, porque el propósito determina la dirección de nuestro crecimiento y es el propósito lo que contesta a la pregunta hacia dónde debemos nosotros crecer. Si no tuviéramos un propósito claramente definido, nuestro crecimiento no tendría ni dirección ni tampoco finalidad. Entonces debemos crecer hacia nuestro propósito. Sin embargo, ese propósito que dirige nuestro crecimiento debe ser bíblicamente definido. Es muy importante entender esto. El autor John Maxwell, en su libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, dice lo siguiente. Dice que las personas que crecen están enfocadas en un propósito. Crecen en áreas que les ayudan a acercarse a su propósito. Es el propósito lo que determina entonces tanto la dirección de nuestro crecimiento como aquellas áreas en las que necesitamos crecer. En esta oportunidad vamos a establecer un propósito bíblico hacia el cual debemos crecer cada uno de nosotros. Uno entre varios. En la palabra de Dios podemos encontrar diferentes propósitos hacia los cuales necesitamos crecer. Pero este en particular del que quiero hablarles se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículos del 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 5. Voy a leer en la versión que se llama la Biblia de las Américas. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es la famosa oración sumo sacerdotal de Jesús, cuando menos el inicio de esa oración que termina el discurso del aposento alto, que comprende los capítulos 13 al 17 del Evangelio según San Juan. Ahora, esta sección, la inicial del capítulo 17 de Juan, nos va a ayudar a establecer un triple propósito hacia el cual debemos crecer cada uno de nosotros. 3 ideas principales relacionadas con este pasaje. La primera dice lo siguiente: crece para la gloria de Dios. Crece para la gloria de Dios. El pasaje enfatiza claramente la gloria de Dios. 5 veces por lo menos se mencionan los sustantivos gloria y el verbo glorificar. Ahora, es muy importante entender que en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, así como en este pasaje que estamos estudiando en Juan 17, la gloria de Dios es el fin último de
todo lo que existe y por tanto es el norte hacia el cual debe apuntar tanto nuestra vida como nuestro crecimiento. La gloria de Dios, repito, es el norte hacia el cual debe apuntar la brújula de nuestras vidas y de nuestro crecimiento. Jesús, orando a su Padre, le dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Luego Jesús dice que Él glorificó a su Padre sobre la tierra por medio de terminar la obra que el Padre le encomendó y le pide que lo regrese a su gloria original eterna que el Hijo tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Cada uno de nosotros debemos crecer hacia la gloria de Dios. Es el fin último de todo y debe ser también el fin último de nuestras vidas y de nuestro crecimiento. Hace más o menos 3 siglos, Jonathan Edwards, el teólogo más importante en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, escribió un libro fundamental estableciendo claramente que en toda la palabra de Dios, la gloria de Dios es el fin último de todo lo que existe. Y en ese libro, después de un estudio teológico y bíblico muy comprensivo, muy exhaustivo, dice lo siguiente ese autor, Jonathan Edwards, cito: porque al parecer todo aquello de lo que se habla en las Escrituras como fin último de las obras de Dios se haya incluido en la frase la gloria de Dios, que es el nombre con el cual se llama con mayor frecuencia en las Escrituras al fin último de las obras de Dios, y parece referirse a esta cosa de la manera más adecuada posible. ¿Qué está diciendo este autor? En toda la palabra de Dios, la gloria de Dios es el fin último de todo lo que existe. Cito un párrafo más de este libro tan importante que nos va a ayudar a entender que la gloria de Dios debe ser el fin último de nuestro crecimiento. Lo que se ha dicho debería ser suficiente para mostrar de qué manera esas cosas de las que se hablan en las Escrituras como fines últimos de las obras de Dios, aunque a primera vista parezcan ser distintas, todas se deben reducir llanamente a esa única cosa, es decir, a la gloria interna o plenitud de Dios que existe en su emanación. La gloria de Dios, según Jonathan Edwards, es el fin último de todas las obras de Dios y de todas las obras que los seres humanos debemos emprender también. Y no solo este autor menciona la gloria de Dios como el fin último, el fin principal de todas las obras de Dios. También un autor de la escuela dispensacionalista, John Walvoord, dice lo siguiente, hablando acerca del propósito de la Biblia. Y me parece importante hacer estas citas para mostrar cómo teólogos de distintas corrientes teológicas, con distintas maneras de interpretar la palabra de Dios, coinciden en su entendimiento de que la gloria de Dios es el propósito, el fin, el objetivo, la meta fundamental de todas las obras de Dios y de nuestras vidas también. Y este autor dice lo siguiente: de acuerdo con la palabra de Dios escrita, un propósito supremo se revela en todo lo que Dios ha hecho o hará, desde el comienzo de la creación hasta la más lejana eternidad. Este supremo propósito es la manifestación de la gloria de Dios. Para este propósito fueron creados los ángeles. Fue diseñado el universo material, que es como un reflejo de su gloria, y el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. En la inescrutable sabiduría de Dios, incluso el pecado fue permitido y provista la redención como una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito. Al manifestar su gloria, Dios no está buscándose a sí mismo, sino más bien expresando su gloria para el beneficio de la creación, obra suya. Cuanto más comprenda el hombre la gloria de Dios, mayor será la bendición que enriquezca su existencia y que se proporcione a sí mismo. Puesto que la Biblia es el mensaje de Dios hacia el hombre, su propósito supremo es que Él pueda ser glorificado.
Nos estamos poniendo un poquito teológicos al hablar acerca del crecimiento, pero es muy importante entender esto, hermanos. Si vamos a crecer hacia nuestro propósito, debemos definir bíblicamente cuál es el propósito supremo, la meta principal hacia la cual cada uno de nosotros debemos crecer, y es sin duda alguna la gloria de Dios. Y entonces la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué significa crecer para la gloria de Dios? ¿Cómo se logra esto? Y quisiera responder a esa pregunta a través de los dos siguientes puntos que voy a mencionar, basado ahí en Juan capítulo 17. Pero antes de hacer eso, quisiera mencionar algo más en cuanto a Jonathan Edwards. En el video anterior yo ponía a Edwards como el modelo de una persona que nunca dejó de crecer, que creció a lo largo de toda su vida. ¿Se acuerdan que hablamos de las 70 resoluciones que él se hizo cuando tenía más o menos 20 años de edad? La primera de esas resoluciones determina el norte, el fin último y principal de la vida y crecimiento de este hombre. Y dice Jonathan Edwards en su resolución número 1: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios. Y en su resolución número 4 él dijo: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Este hombre, este teólogo, entendía que la gloria de Dios era la meta principal hacia la cual apuntaba su vida y su crecimiento, y debe serlo también para nosotros. Contestemos ahora la pregunta de cómo entonces puedo yo crecer para la gloria de Dios, y tiene que ver con el segundo aspecto que menciona Juan 17, y es: crece en el conocimiento de Dios. Crece en el conocimiento de Dios. Jesús dice ahí en Juan 17, versículos 2 y 3: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, dice Jesús, es conocer a Dios. Glorificamos a Dios cuando lo conocemos. Ahora, es interesante porque aquí Jesús define lo que es la vida eterna a través de una relación personal e íntima con Dios. La palabra conocer en el versículo 3 no se refiere a un conocimiento intelectual o mental, se refiere a esa relación personal e íntima con Dios que cada uno de nosotros podemos tener a través de la obra perfecta de Jesucristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección al tercer día, de su ascensión a la diestra del Padre. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan se nos muestra que por medio de creer en Jesucristo y su sacrificio perfecto por nosotros es que podemos tener esa comunión personal o íntima con Dios que aquí Jesús define como la experiencia de la vida eterna. Y es importante también entender que a lo largo de todo el Evangelio de Juan, esa experiencia de la vida eterna, ese conocimiento personal e íntimo de Dios es lo que satisface plenamente nuestro ser interior. Jesús ilustra la vida eterna como el agua que sacia toda nuestra sed, como el pan que sacia completamente nuestra hambre. Ese conocimiento personal e íntimo de Dios es lo que va a satisfacer completamente nuestro ser interior, nuestro corazón. Y si cada uno de nosotros queremos realmente glorificar a Dios, tenemos que crecer en su conocimiento. Crecer para la gloria de Dios consiste en crecer en el conocimiento de Dios, repito, no como algo intelectual o mental, sino en esa relación personal e íntima que cada uno de nosotros podemos tener con nuestro Padre Celestial. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál es la manera bíblicamente establecida para crecer en el conocimiento de Dios? Y el mismo Evangelio de Juan contesta diciendo que podemos crecer en el conocimiento de Dios a través de la adoración
Así dice el capítulo 4 de San Juan, a través de la palabra de Dios, San Juan capítulos 8 y capítulo 15, y a través de la oración, que es uno de los temas principales del discurso del aposento alto en Juan del 15 al 17. Si yo quiero crecer para la gloria de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, debo crecer en mi vida de adoración, en la palabra y en la oración. Crecer en mi relación con Dios. Este es el único crecimiento auténticamente cristiano y es la clase de crecimiento que determina nuestra eficacia ministerial. Y yo sé, hermanos, que en este tiempo somos bombardeados por ideas que provienen del mundo en cuanto a que nuestra eficacia ministerial proviene de nuestras capacidades administrativas, gerenciales o de liderazgo. Sin embargo, quisiera presentarles una convicción antigua, sostenida por muchos siervos de Dios en el pasado, de que nuestra eficacia ministerial depende directamente de nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Como lo dijo ese gran predicador inglés de hace algunos siglos, Carlos Spurgeon. Él dijo lo siguiente en el libro Discursos a mis estudiantes: no solo debemos orar más, sino estamos estrictamente obligados a ello. Es un hecho innegable que el secreto de todo buen éxito ministerial estriba en nuestra constancia en acercarnos al trono de la misericordia. Dice Spurgeon, crecer en oración es ser más eficaz en mi ministerio. Así que necesitamos crecer tanto en la calidad como en la cantidad de nuestro conocimiento de Dios a través, como ya dijimos, de la adoración, la palabra y la oración. Crece para la gloria de Dios, crece en el conocimiento de Dios. Y la tercera idea que quiero compartir es: crece en la obra de Dios. Crece en la obra de Dios. Y esta es la segunda manera a través de la cual podemos glorificar a Dios según Juan 17. El versículo 4 en particular es sumamente importante, donde Jesús le dice lo siguiente a su Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste para que hiciera. Glorificamos a Dios cuando cumplimos la obra que Él nos ha dado para que hagamos. Así glorificó Jesús al Padre, según ese pasaje del Evangelio de San Juan. Ahora, quiero que notes, y esto es muy importante, que Juan 17, del 1 al 5, revela la mayor glorificación de Dios posible. En ese pasaje, Dios el Hijo está glorificando a Dios el Padre y viceversa. No hay en toda la palabra de Dios una imagen de una mayor forma de glorificar a Dios que lo que aquí se presenta. Es Dios glorificando a Dios. Dios el Hijo glorificando a Dios el Padre y Dios el Padre glorificando a Dios el Hijo. Esa es la glorificación suprema. Y necesitamos entender que esa glorificación depende enteramente de la obra de Jesús, que Él menciona en los versículos 2 y 3, de dar vida eterna mediante su muerte, resurrección y ascensión. Y que cada uno de nosotros glorificamos a Dios cuando nos unimos, cuando participamos en esa obra suprema del Hijo. La obra que Dios nos ha dado a cada uno para que hagamos, porque yo creo que Juan 17:4 aplica a cada uno de nosotros, que Dios nos dio a ti y a mí una obra, una misión, un trabajo a través del cual podemos glorificarlo, pero esa obra debe contribuir de alguna manera, conectarse de alguna manera con la obra suprema del Hijo, que consiste en dar vida eterna a aquellos que creen en Él. Debemos contribuir por medio de nuestra obra a que otros experimenten la vida eterna de la cual ya hablamos, ese conocimiento personal de Dios
y de su Hijo Jesucristo. Y cuando otras personas conocen a ese Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo por medio de nuestro ministerio, por medio de nuestra obra, nosotros nos estamos uniendo a la obra suprema del Hijo, a la obra con mayúscula, y de esa manera estamos glorificando a Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir en este punto de crecer en la obra de Dios? Que tú y yo glorificamos a Dios cuando crecemos hacia el cumplimiento de la obra que Él nos ha encomendado. Dios nos dio a ti y a mí una obra que conecta con la obra suprema de su Hijo, y es a través de esa obra que glorificamos al Padre. Y es en esa obra en la que cada uno de nosotros debemos crecer. Citando de nuevo a Carlos Spurgeon, él dijo lo siguiente: sean idóneos para su trabajo y nunca estarán fuera de él. Sean idóneos para su trabajo y nunca estarán fuera de él. Y más adelante dijo: trabajen diligentemente en hacerse a sí mismos idóneos para su vocación. Dale a tu ministerio, y dice Spurgeon, una prioridad suprema en tu vida, porque es a través de la realización de esa obra que tú y yo glorificamos al Padre. Permíteme hacer un resumen, un repaso de lo que hasta aquí hemos visto. Yo sé que este es un video un poquito teológico, pero la idea principal es que cada uno de nosotros debemos crecer hacia nuestro propósito, pero ese debe ser un propósito bíblicamente determinado. Y ese propósito, el propósito supremo, debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios es el propósito supremo hacia el cual debo dirigir mi vida y crecimiento. Es el norte, decíamos antes, hacia el cual debe apuntar la brújula de mi crecimiento. Pero en segundo lugar dijimos que glorifico a Dios cuando lo conozco personal e íntimamente y cuando cumplo la obra que Él me dio para que haga. Y en tercer lugar, por consiguiente, debo crecer tanto en el conocimiento de Dios como en el cumplimiento de su obra. Crecer en mi propósito o hacia mi propósito es crecer para gloria de Dios, en el conocimiento de Dios y en la obra de Dios. Debemos crecer para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. No para nuestro propio éxito. Hermanos, yo sé que el mundo, el ambiente en el cual vivimos cada uno de nosotros quiere meter en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que si vamos a crecer hacia algún propósito, que sea el propósito de nuestro propio éxito. Pero la palabra de Dios viene y rompe con esa idea, quiebra completamente ese molde mundano para decirnos que el auténtico crecimiento, el único que vale la pena en nuestras vidas y ministerios, es crecer para la gloria de Dios, en el conocimiento de Dios y en la obra que Dios nos dio a cada uno de nosotros para que hagamos. En los siguientes videos vamos a estar hablando más en cuanto a cómo podemos crecer para la gloria de Dios, en el conocimiento de Dios y en la obra que Dios nos ha encomendado. Pero por ahora solo déjame dejarte con esta idea, con esta frase final que condensa todo lo que hemos mencionado en esta sesión. Crece hacia tu propósito y haz de tu propósito supremo la gloria de Dios. Yo soy Mauricio Acuña, esto es Artios Crecer. Que el Señor te bendiga.